verbo. Entonces, como esa es la forma original del verbo, ya usted puede ver, ese es el verbo vivir. Pero cuando usted ya hace la oración, mire que el verbo tiene una S. ¿Qué sucede? Que para usted negar, cuando usted me está utilizando el auxiliar, esa S no se pone. Se niega con la forma original del verbo. Porque esta S me está indicando que usted está hablando de la tercera persona del singular. Cuando yo digo Yadira, es lo mismo que si digo ella, digo she. Yadira lives in Mexico. She lives in Mexico. El verbo que me indica que me estoy refiriendo a la tercera persona del singular. Entonces, para negar, lo que me va a indicar que yo estoy hablando de la tercera persona del singular es el auxiliar. ¿Ok? El auxiliar es que me va a indicar que yo estoy hablando de la tercera persona del singular. Entonces yo diría, ¿ok? Yadira doesn't live in Mexico. ¿Ok? ¿Cuál es el auxiliar aquí en esta oración negativa que tengo? Doesn't. Correcto. Entonces aquí yo tengo el auxiliar. ¿Ok? Ese es el auxiliar. ¿Y cuál es el verbo? Live. Live. Correcto. Entonces, si usted se puede ver, el verbo, cuando yo tengo mi oración positiva, mire cómo está el verbo en la oración positiva y mire ahora el verbo cuando yo tengo mi oración negativa. ¿Ah? Ven que no está igual el verbo porque en la oración positiva lo que le está indicando a usted que usted está hablando de la tercera persona del singular es el verbo y por eso tiene la S. Y en la oración negativa lo que me está indicando que yo estoy hablando de la tercera persona del singular es el auxiliar. El auxiliar se pone el auxiliar y el verbo queda en su forma original. Mire acá, ven. Live. La forma original del verbo, live. ¿Ven? Para negar. Eso es para la tercera persona del singular. Entonces, si usted me dice, he he wants ice cream. He wants ice cream. ¿Mm? ¿Cuál es el verbo acá en la oración? Want. Correcto. Wants es el verbo. Tengo mi oración positiva. Correcto. ¿Quién me la niega esa oración? He doesn't want ice cream. Correcto. He doesn't want ice cream. Mire que cuando usted negó, el verbo no tiene la S. Aquí tengo el auxiliar. Y aquí tengo el verbo. ¿Ok? Aquí mi oración
oración está negativa, negative sentences here. Acá tengo una oración negativa, ¿ok? Vamos a ver una más. It does a lot of noise. It does a lot of noise. Ok, tengo mi oración positiva. ¿Cuál es el verbo acá en esta oración? Los dos. Ok. No, perdón, vamos a ponerlo. Aquí tengo mi verbo. Eso hace mucho ruido. It does a lot of noise. Eso hace mucho ruido. ¿Ok? La anterior dice, Yadira vive en México. Positiva. Yadira no vive en México. Yadira lives in Mexico. Yadira doesn't live in Mexico. He wants ice cream. Él quiere helado. He doesn't want ice cream. Él no quiere helado. It does a lot of noise. Eso hace mucho ruido. Vamos a ver cómo la pongo negativa. Pregunto. Vamos a ver, Hidalgo. ¿Puede negármela, Hidalgo? Sí. Vamos a ver cómo sería. It doesn't a lot of noise. It doesn't. Tú me dices, yo voy a escribir lo que estoy escuchando, Hidalgo. It It, doesn't ajá. a lot of noise. Así, Hidalgo. It does a lot of noise. Yes, I think that. Ok. ¿Quién me dice que está correcta? ¿Hay alguien que me diga que está correcta? Vamos a ver. It's wrong. Caroline, Will Malice, ¿está correcta? Para mí sí, maestra. Ok. Vamos a ver. Caroline. It's wrong. For me, it's wrong because something is missing. Ok, entonces acá me dice, Caroline me está diciendo, it's incorrect, it's not correct. Ella está diciendo que no está correcta porque hace falta algo. No me diga Caroline, vamos a ver otra persona. Aquí ella me dice que me hace falta algo en esta oración. ¿Qué me hace falta? Solo usted tiene que verificar las oraciones anteriores y se va a dar cuenta qué es lo que hace falta. Profe. ¿Sí? ¿Qué me hace falta? What? ¿Ah? What? ¿Cómo? Está bien, no me confundí. Fue ¿Qué que no me, escuché bien, pero yo qué creo me hace que falta en si la es oración? negativa, es En I la- don't what. no, porque aquí yo tengo el verbo, mire, dice, it does a lot of noise. Eso hace mucho ruido. Entonces, para negar, aquí me dicen it doesn't a lot of noise. Me hace falta algo. Le digo que si usted chequea y observa las oraciones anteriores, se va a dar cuenta qué es lo que me hace falta. Profe, yo creo que sería para negar, sería no, it doesn't a lot of nice. Nice. No. Le voy a mostrar a ver si caen en, pueden identificar. Vamos a ver. A ver. Mira el verbo.
viendo? ¿Dónde está el auxiliar? ¿Dónde está el verbo hacer? ¿Y dónde están los pronombres? Mírelo bien. ¿Ah? Mire ahora, como auxiliar, ¿dónde está el auxiliar? Aquí tengo el verbo, mira ahí, el verbo hacer. Profesora, poner el verbo ¿Y cuál es que me hace falta? para ¿Qué verbo? ¿Cómo digo? el orden, es profe. ¿Cómo digo entonces la oración? Eh, ¿Cómo sería? no hay 12. Ahí le hace Dos. falta. En esa oración negativa le hace falta el verbo. En la oración negativa no tiene verbo. En esa oración negativa usted tiene todo lo que tenga amarillo en las oraciones anteriores. ¿Qué es? El verbo. El Eh, auxiliar. el auxiliar. Y Ah, lo que está en rojo en las oraciones anteriores, ¿qué es? El el verbo. verbo. Entonces, en esa oración El negativa verbo. le hace falta el verbo. ¿Y cómo sería? El verbo. ¿Cómo sería? La forma del verbo que me hace falta, ¿cómo sería? Ah, No tan, sé. tan, tan, tan. Ay, Dios, me la pusieron difícil. You can Mire, say that. mírelo ahí, 12 half. mírelo Ah, ahí, okay, chicos, okay. mírelo ahí. Ven, Ya. ¿están viendo? Ahí tienen Sí, el profe. verbo. Ahí dice ahora, it doesn't do a lot of noise. Eso no hace mucho ruido. Porque usted se está confundiendo con el auxiliar, pero es que ese es el verbo. Recuerde que de acuerdo al lugar, cuando es verbo, está después del pronombre. Ven, mire, mírelo ahí como verbo. Dice, eso hace la que tengo positiva. It does. Ahí es verbo. ¿Ah? Entonces, cuando está antes, que es lo que está en amarillo, antes del verbo es el auxiliar. ¿Ah? Entonces tengo mi auxiliar. ¿Mm? It doesn't do a lot of noise. ¿Mm? Tienen que tener un poquito de cuidado porque es que se confunden al ustedes ver el auxiliar, creen que es el verbo. Vamos a hacerle otra oración. A ver, va a ser negativa. Yo digo, they do their household chores. They do their household chores. Ok. ¿Cuál es el verbo en la oración? Do. Ok. Recuerde que el verbo está ahí. Ahora mi oración está positiva. ¿Cómo la pongo negativa esta oración? Vamos a ver. Yadira, ¿me la puede poner negativa? Yadira no está aquí. No, Wilmary no. Stephanie, ¿me la puede poner negativa? They do their household chores. O Morelia o Caroline. ¿Quién me la pone negativa la oración? They doesn't do their household chores. They Doesn't do. doesn't. I don't do. Oh my God.
They don't do their household chores. I get confused. No, it's just easy. Excellent. They don't do their household chores. And now it's negative. Okay? They don't do their household chores. Now your sentence is negative. What you ask? Okay, in this case, you can see here. Here you have the auxiliary. It's in yellow. And here in red you have the verb. En amarillo tenemos el auxiliar. Y en rojo tenemos el verbo. They don't do. Ellos no hacen los quehaceres del hogar. They don't do their household chores. Ellos no hacen los quehaceres del hogar. Entonces, aquí vemos ya cómo yo puedo negar utilizando el auxiliar. Miren esas oraciones que ninguna tienen el verbo to be, el verbo ser o estar. Cuando usted tiene oraciones o quiere hacer preguntas que no tienen el verbo ser o estar, el verbo to be, entonces usted va a utilizar el auxiliar do para usted hacer las preguntas, para usted negar y dar respuestas cortas. Ok, hasta ahora nosotros hemos visto cómo podemos hacer preguntas, cómo podemos negar. Ese tipo de preguntas se llaman estas, cuando el auxiliar está al inicio, se llaman yes, that question. Aquí, cuando la está al inicio, cuando el auxiliar está al inicio de la pregunta, como en este caso, se llama yes, not question. ¿Por qué se llama yes, not question? Porque su respuesta va a ser sí o no. ¿Okay? Al momento de usted contestar, mire, que para usted contestar, usted contestó como está el título, mire, yes, mírelo ahí, mírelo acá, de forma positiva. Si voy a negar, dijo no, ¿ven? Y es forma corta. Usted contesta de esta forma cuando el auxiliar está al inicio de su pregunta. Yes, not questions. Se llama esto porque la respuesta siempre va a ser sí o no. ¿Ah? Pero ahora nosotros vamos a ver, ¿tienen alguna duda hasta aquí, chicas? ¿Alguna duda? ¿Todo está claro? Hasta aquí porque nos vamos a continuar usando el mismo auxiliar. ¿O no me escuchan? Sí, se escucha, pero por el momento al parecer que no tenemos dudas. Bueno, porque si no dicen nada o está claro o no se entendió nada, entonces vamos a continuar cómo usted hace pregunta que la respuesta sea larga, que no sea con sí y no. Entonces ahí se llama se llama information question. Information questions. ¿Por qué information question? Porque con esta forma que vamos a utilizar, usted está pidiendo información. En la anterior, usted estaba tratando de confirmar una información que ya usted tenía. Por eso la respuesta es sí o no. Yes or not.
Pero para utilizar las information questions, usted va a necesitar las question words, que son, ¿qué significa what? ¿Qué o cuál? ¿Qué? ¿Qué? When. ¿Qué significa when? ¿Cuándo? How. La gente como que no quiere participar hoy. ¿Cómo? Ah, ¿cómo? Queremos, lo que pasa es que algunos no sabemos. Ok. Why. ¿Qué significa? ¿Por qué? Ese por qué estaba campesino, profe. ¿Eh? Ay, dice que estaba campesino. Tenemos, Maestra, ¿y no sería el por qué separado? thank you. Thank you. Where? ¿Quiénes? Where? ¿Dónde? ¿Dónde? Who? ¿Quién? How much? ¿Cuánto? How many? ¿Cuánto también? ¿Cuál me hace falta? Bueno, si lo vamos a utilizar, Which. Which falta? falta más. Significa wish. What is the meaning of wish? ¿Cuál? ¿Cuál más no hace falta? Ok. Entonces, para nosotros poder hacer preguntas, information question, donde nosotros estamos pidiendo una información, necesitamos esto que vemos acá. Necesitamos what, where, how, why, where, who, how many, how much, which. Entonces vamos a ver utilizando esto. Y usted me dice, where do you work? ¿Mm? Aquí yo le estoy pidiendo una información. ¿Ven? Where do you work? Yo no sé dónde usted trabaja. Entonces, yo le estoy pidiendo la información. O sea que aquí usted no me puede contestar con
sí y no. No me puede decir y es. Ni tampoco me puede decir no, I don't. Yo le estoy pidiendo una información. Where do you work? Entonces acá usted tiene que contestar utilizando el verbo, con el mismo verbo que tiene la pregunta. Ese mismo verbo es que usted va a utilizar para contestar. ¿Cuál es el verbo en la oración? Work. Work, exacto, correcto. Entonces, si yo le pregunto, where do you work? ¿Dónde tú trabajas? ¿Qué me daría la respuesta en inglés? Where do you work? I work in Plaza Lama. Un ejemplo. Okay. I work at Okay. I work at Plaza Lama Store. Okay. I work at Plaza Lama Store. Están viendo, ya usted me está dando una respuesta, una información que yo no tenía. Entonces, para usted hacer preguntas, que cuando el verbo to be no está, entonces usted utiliza el auxiliar. No tengo el verbo to be, vas a utilizar el auxiliar para hacer las preguntas. En este caso, aquí usted tenía, where do you work? I work at Plaza Lama Store. Ok, muy bien. Vamos a ver otra. Who does she call? Who does she call? Aquí digo, ¿a quién ella llama? Who does she call? ¿A quién ella llama? Entonces mi auxiliar, tengo el auxiliar y aquí tengo el verbo. Who does she call? ¿A quién ella llama? Para usted contestar, recuerde que usted debe contestar con el mismo verbo. En este caso, con el mismo verbo que me están haciendo la pregunta, yo voy a contestar. ¿Cómo yo contestaría acá? ¿Quién me dice? She calls to her mom. She calls her mom. Mire la diferencia del verbo. Acá, mire el verbo cuando usted preguntó y el verbo cuando afirmó. Cuando preguntó, el verbo no tiene ese. ¿Por qué no tiene ese cuando yo pregunté? ¿Qué me dice? Acá. Mire acá, la número 2 al final tiene el verbo. ¿Por qué no tiene ese el verbo? Pero cuando estoy contestando, sí tiene ese, porque sí es el mismo verbo. Y estoy hablando de la misma persona. Lo que pasa es, profesora, que ya usted le agregó el 2. Correcto, Cristian. Entonces, como dice Cristian, en la pregunta, el auxiliar ya me está indicando que yo estoy hablando de la tercera persona del singular, por lo tanto el verbo se queda en su forma original.
Y entonces, en la respuesta, en la oración afirmativa, ¿por qué tiene la S? Chicos, Germán. Porque no tiene el auxiliar y está conjugado el verbo. Porque en una oración afirmativa, lo que me está indicando de quién yo estoy hablando es el verbo. Y para cuando yo estoy afirmando, no necesito el auxiliar. ¿Ok? El auxiliar se utiliza para hacer preguntas, para dar respuestas cortas y para negar. En una oración afirmativa me lo indica el verbo, por eso el verbo está conjugado en este caso. Vamos a hacer una... Where do they study? Where do they study? Ok, vamos a ver qué me contesta. Acá. Aquí mi pregunta dice, ¿dónde ellos estudian? ¿Dónde ellos estudian? Esa es mi pregunta. Otra persona, ¿qué me daría la respuesta? Dice, where do they study? ¿Dónde ellos estudian? ¿Cómo usted contestaría? Profe, hay personas con la mano levantada. Ok, vamos a ver. Cualquiera la puede contestar, vamos a ver. ¿Sí? Wilmaris, maestro. Vamos a ver, Wilmaris. Yo la contestaría de la siguiente forma. A ver. Sería, they study in the They school. study in high school. Okay, they study in they study in high school. Me dijeron. They study in high school. Ok, aquí tengo mi verbo. Okay. Entonces vamos a ver algunas preguntas acá. ¿Cómo hago las preguntas? Vamos a ver una con how much. ¿Quién me hace una pregunta con how much? Vamos a ver. La verdad, vamos a hacer una. O how many, perdón. Vamos a ver how. How many brothers do you have? How many brothers do you have? ¿Qué le estamos preguntando? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? How many brothers do you have? Vamos a ver. Caroline o Morelia. ¿Cuál Caroline, ¿puede contestar? How many brothers do you have? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cómo contestaría Caroline? I have 2 brothers. I have two brothers. Okay. That's good. I have 2 brothers. Okay, you can see here. Podemos ver acá, chicas y chicos, que tenemos verbo y con ese mismo verbo es que yo voy a contestar. ¿Ok? Con el mismo verbo
Excellent. You can see. How many brothers do you have? I have 2 brothers. Okay, very good. And um, how many brothers do you have? I have 2 brothers. Vamos a ver una con Y para que me... Y. Why does she... Why does she cry? Why does she cry? Aquí tenemos el verbo, ese es el verbo llorar. Ok, vamos a ver. Esmerali, ¿puede contestar Esmerali? Esmerali. Vanessa. Profe, estoy aquí, pero Ok. Dice, why does she cry? La pregunta es, ¿por qué ella llora? ¿Por qué ella llora? Why does she cry? Aquí estoy pidiendo una razón. Para contestar, con ese, cuando ustedes le dicen why, siempre se va a contestar con, Because. ¿ok? Because. Porque. Cuando yo digo why, dice por qué. Y because significa porque. O sea, es una razón. Yo estoy preguntando la razón. Entonces usted me va a dar la razón. Usted va a decir por qué. Why do you arrive late? Why do you arrive late? ¿Por qué llegas tarde? Una razón. Why does she cry? ¿Cuál sería la razón? Vamos a ver. ¿Ah? ay, profe, en verdad no me la sé. Ah, ok, está bien, Vanessa. Y Margaret, o Rosalía, o Hidalgo. Margaret, Rosalía, o Hidalgo, Stephanie. Because she is hungry. Porque ella tiene hambre. Because she's hungry. That's why she's crying. She's crying because she's hungry. Okay. Why does she cry? Because she's hungry. Okay, very good. Okay, estoy pidiendo una razón. Entonces, me acaba de dar la razón. Porque ella está hambrienta. Why does? Let's see another. Vamos a ver. Voy a transmitir vamos a ver un ejercicio donde ok, oh my god, y aquí podemos ver el ejercicio que vamos a ver, un ejercicio de lo que nosotros acabamos
de explicar, presentarle aquí chicas, ¿alguna pregunta hasta ahora? Gabriela. ¿Alguna pregunta? Quería preguntar algo, Gabriela. Ay, pero se me fue la... Gabriela. Perdón, maestra, era que pensé que tenía el micrófono abierto y estaba hablando y no me di cuenta que tenía el micrófono cerrado. Ay, Dios mío. Sí, es para decirle algo, o sea, no es sobre la clase, es que el foro de la unidad 4 usted no me lo corrigió, me corrigió todo lo demás, menos el foro de la unidad 4 y yo lo realicé. Sí, ahora mismo, Gabriela, cuando yo termine, escríbemelo. Cada quien de las que están acá, chicas, si usted cheque, dentro de 3 minutos vamos a terminar. ¿Oyeron? Entonces, usted va a chequear. Y si le hace falta que le corrija algo, usted me dice de tal módulo, tal actividad. Si usted le envió, yo se la voy a corregir. Desde que termine, de una vez voy a tomar los 15 minutos que faltan para corregirle, calificar las personas que me faltan por calificar. ¿Oyeron? Ok, maestra, gracias. Cada quien me escribe y qué es lo que le hace falta que le califique. Y si le hace falta también subir algunas de las actividades y está cerrado, que no le permite, también escríbame hoy. Hoy se puede todo. Hoy. ¿Oyeron? Hoy. Ok, maestra, yo envié todo ya, gracias a Dios. Sí, entonces por eso le digo, dentro de 3 minutos vamos a terminar para que usted tenga el chance de verificar si hay alguna de las actividades que aún no se le ha calificado, que usted envió. Entonces usted me escribe, tal actividad no se me ha calificado y yo voy a proceder a calificarle a todas y a todos. Entonces, chicos, dentro de en 2 minutos, cualquier pregunta que usted tenga, ahora, vamos a ver. ¿No hay preguntas? ¿Ah? Sí, profesora. Vamos a ver, Cristian. Dígame, Cristian. Dígame. Perfecto. Lo que pasa conmigo es, déjeme ver exacto, que el foro 1 usted no me lo corrigió. Ok, Cristian, dentro de 2 minutos, en 1 minuto, ya vamos a terminar la videoconferencia y si ya usted me envió las actividades, usted me escribe cuáles son las que faltan por calificarle y yo se la voy a calificar. Me dicen actividad tal, unidad tal y yo se la voy a calificar. Si en la unidad 1 me falta el foro, actividad 1, actividad 2, yo nada más tengo calificado el examen de la unidad 1. No, eso se autocalifica, eso se califica solo. Pero como le digo, si usted envió sus actividades, usted me escribe en el grupo, por favor, me hace falta por calificar tal y yo se la voy a calificar. Ah, está bien, gracias. Ok. ¿Otras preguntas, chicas y chicos? Ah, se me había olvidado. Mire, usted va a subir esto es parte de la unidad 4, usted va a abrir la unidad 5 para que trabajemos con ella también. No, Cristian, nosotros concluimos el día de hoy ya. Ok, ya con todo lo que hicimos anteriormente ya es más que suficiente. Ok, está bien. Sí, correcto. Ya le estoy corrigiendo las unidades para que le califiquen, para que nadie luego diga que se quedaron en su técnico por falta de la calificación de inglés. El que le hace falta la calificación es porque no subió las actividades. Entonces, chicos, un placer haber estado con ustedes. Chicos y chicas. Gracias, maestra, igual. Bye bye.
Gracias, maestra. Bye bye. Bye. Igual, Muchas maestra. gracias, maestra, por todo. Gracias a ustedes. Igual. Bye. Otra cosa, profesor, usted va a subir este video de hoy también al foro, al Sí, grupo. sí, yo lo subo todo. Ah, está bien, gracias. Ok. Gracias por todo, por la oportunidad, por los videos. Yo después voy a seguir practicando para dominar mejor este idioma. Gracias, profesor. Entonces, gracias a ustedes. Bye, que pasen buenas noches todos. Gracias, maestra, igual. Que pasen muy buenas noches.